Ya tenemos aquí en Uno más Uno a Nelson Suárez, es economista, experto en presupuesto y justamente le hemos invitado para que comenzar a analizar este nuevo presupuesto para el año 2022. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados lo envió a una comisión bicameral y quisiera, Nelson, que nos comparta tu lectura inicial de lo que está proponiendo el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria para el año 2022. Bueno, primero buenos días a ustedes y gracias por permitirme estar aquí conversar con la gente de Uno más Uno. Miren, hace un par de años, economista que ustedes conocen, Pavel Issa Contreras. Escribió un artículo sobre el presupuesto y él refería de que el presupuesto se había convertido como una especie de rutina en el país. O sea, todos los años con variantes difíciles, y yo creo que este año no hay, salvo algunas cuestiones de cambio de partidas y de aumento de partidas, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Defensa y de Interior y Policía para el tema de la policía, que tienen ambos 5 o 6 mil millones de pesos cada uno adicionales. ¿Y eso a la defensa? ¿Por qué tanto cuarto? Bueno, porque están planteando un aumento de 40% del sueldo de policías y militares, creo. Y entonces ¿Y la policía entran ahí? Sí, sí. En el Interior y Policía. De hecho, en la política que están en la parte informativa del documento de presupuesto. Entonces, en términos generales hay una estructura. Hay algo que sí llama la atención y que es una cuestión que por lo menos en el primer año de gobierno también se puso de manifiesto, y es el tema de que hay una preeminencia del gasto corriente sobre el gasto de capital. De hecho, al 24 de septiembre, que son las cifras que conozco oficiales, la ejecución del gasto de capital con relación a septiembre del año pasado ha caído un 48%. O sea, en el año pasado, a septiembre la inversión, el gasto de capital eran 80 mil millones de pesos y pico. Ahora son 40 mil, 41 mil, o sea, y una situación que no la entiendo por el hecho de que las recaudaciones del gobierno han estado muy buenas. Pero el gobierno ha explicado que no se trata de falta de fondos, que lo que hubo fue problemas para iniciar algunos proyectos por temas legales. Sí, pero porque quieren hacerlo con transparencia. Esa curva de aprendizaje tiene un año y pico. Duró ya mucho la curva. Sí, entonces yo creo que no tiene sentido ya estar repitiendo lo mismo. Y lo que pasa es que también hubo... Pero ahora el informe del Banco Central indica que construcción aumentó, se disparó. Construcción 40%. privada. Construcción privada. Y es bueno que sea. Y es bueno que sea. Pero eso no incluye la pública también. Sí, pero en términos, incluye la pública, pero fundamentalmente la construcción privada, y es cierto, tuve el auge y de hecho se están vendiendo muchas casas, paradójicamente en situación de crisis. Entonces ha habido un auge en la construcción, pero lo que es el gasto del gobierno, el gasto de capital del gobierno, se ha desplomado. Te estoy diciendo con relación al año pasado, fue un año de pandemia, aunque también hay que tener en cuenta que fue un año electoral, los años electorales los gobiernos gastan mucho, pero se cayó en 48% el gasto de capital. ¿Pero se está reactivando o no? No, yo no veo muchas señales. Fíjate que el presupuesto que está presentando, la ejecución presupuestaria que está presentando el gobierno hasta septiembre, te está presentando un presupuesto con un superávit que anda alrededor de 2.200 millones de pesos. Esto es absurdo, es raro, en el sentido de que tú tienes proyectado un déficit de casi 3% del PIB, más de 3 por 220 mil millones. Eso quiere decir que si tú en los próximos 3 meses no gastas cerca de 200 mil millones de pesos adicionales a lo que ha estado gastando hasta septiembre, no lo va a hacer. Entonces va a terminar el año con un nivel de gasto de inversión del gobierno muy por debajo. Entonces esa curva de aprendizaje que tiene que ver con los errores, que tiene que ver con las restricciones que imponen los mecanismos, por ejemplo, de la ley 340 de compra y contratación, es cierto, pero eso se supera, debieron haberlo superado ya. Y obras además que fueron detenidas porque se detectaron
muchísimas irregularidades. Ok, pero tú detectaste esa irregularidad, corrige las irregularidades y continúa la obra, no la puedes detener. Siempre me acuerdo de un... Habían, por ejemplo, de que contrataciones para construir una escuela y el contratista estaba en Estados Unidos. Sí, no, y escuela contratada a veces que no tenía... Pero ya ya el el 10% el y eso. contratista. Entonces, ese tipo de cosas, tú la corriges, ahora tú no puedes. ¿Sabes? Siempre recuerdo aquí, le digo a la gente, de una moraleja que nos planteó un interventor en España. Un interventor es como un contralor en España, de una crisis que hubo en las minas de mercurio de España, y por un problema en una mina, separaron todas las minas del país, y cuando llamaron al auditor, que por qué él había parado la nómina de esas minas, que tenía una falla, y entonces el auditor superior le dijo, bueno, fulano, usted hizo su trabajo muy bien, ahora la próxima vez que se cumplan las reglas, pero que no se paren las minas. Entonces, este es un mensaje, tú tienes que cumplir las reglas, pero tú no puedes parar el funcionamiento del Estado. ¿Hacia dónde se orienta el mayor gasto del gobierno en el nuevo presupuesto? Por ejemplo, en el que estamos todavía agotando, influyó mucho todo el tema de asistencia social, el plan de vacunación, los programas de quédate en casa, pero ya esos planes no se estarían reeditando. Entonces, ahora, ¿qué va a concentrar el mayor interés del Estado en términos económicos? Bueno, cuando tú revisas el presupuesto del 2022, al igual que los presupuestos siempre anuales, tienen varias dimensiones. Por ejemplo, tú coges el presupuesto global sin consolidar, como decimos los economistas, la consolidación del presupuesto se produce eliminando las operaciones que se dan en órganos intergubernamentales, por ejemplo, la transferencia. Pero cuando tú coges una primera dimensión del presupuesto, es el presupuesto sin consolidar, que es igual a 1.4 billones de pesos. Exactamente 1.359.000 millones. Ahora, cuando tú consolidas y eliminas, por ejemplo, el gobierno le transfiere más de 100.000 millones de pesos a los entes descentralizados y autónomos. Cuando tú eliminas esa transacción, esa operación entre ellos, el presupuesto consolidado del país te queda, el que están presentando al Congreso, en 1.240.000 millones. Eso es aproximadamente un 21% del PIB. Entonces, en ese presupuesto consolidado, por ejemplo, los gastos en remuneraciones, sueldos y salarios, son 359.000 millones de pesos. Gastos corrientes. Eso te está concentrando prácticamente ahí un tercio, un 25, un 26%. Dentro de ese gasto, por ejemplo, en remuneraciones, tú tienes el caso de educación, que tiene 130.000 millones de pesos en sueldos solamente. Entonces, luego tú le metes al presupuesto los elementos de compra de bienes y servicios. Esos son otros 170.000 y pico millones de pesos. Ya ahí tú tienes prácticamente 540.000 millones de pesos de gasto de funcionamiento. Entonces tienes 140.000 millones de pesos que van a destinarse supuestamente al gasto de capital, que es la inversión que se realiza. Pero hay áreas como la que me acaba de mencionar, educación, salud, la policía, que necesita mucho personal. Exacto. Entonces, tiene déficit de personal. Sí, en el caso, por ejemplo, de salud, tenemos el presupuesto de salud son 123.000 millones para el próximo año. Y de esos 123.000 millones, hay al menos 67.000 que se destinan al Servicio Nacional de Salud. Al Servicio Nacional. Bueno, disminuyó con relación al presupuesto anterior, modificado. No al anterior, sino al modificado, que tú sabes que hubo un aumento significativo y hay 20 y tantos mil millones de pesos menos. Sí, pero todavía es muy poco lo que aquí se está invirtiendo. Y queda muy lejos del porcentaje. Sí, cuando tú sumas la ley general de... Claro, cuando tú sumas el presupuesto funcional, son 105.000 millones de pesos. Eso es 1.4, 1.5, 1.6 del Producto Interno Bruto, que estábamos aspirando a un 2. ¿El funcional? En principio. ¿Lo diferencia? Bueno, el funcional
hay el presupuesto, tú lo puedes, una de las clasificaciones que puedes hacer es verlo desde el punto de vista institucional. Entonces yo tomo el presupuesto del Ministerio de Salud, que son 123 mil millones, pero tiene 24 mil millones de transferencias a las aguas, por ejemplo, a todas las corporaciones de agua y al Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado. Y entonces tiene 67 mil millones de pesos que le transfiere al Servicio Nacional de Salud. Y entonces, es el presupuesto institucional. Ahora, cuando tú tomas el presupuesto de manera, la función lo que me dice es en qué tipo de objetivo yo gasto y programa. Entonces, eso yo recojo todo el gasto en salud que tienen, por ejemplo, el hospital de la Policía Nacional, el hospital de la Fuerza Armada. En el caso del Ministerio de Salud, ellos no están ahí metidos. Ahora, yo tomo todo eso en el funcional y lo englobo. Entonces ese presupuesto funcional es de 105. 105, es muy poco todavía. Millones. Si lo juntamos todos los 123 mil millones, ¿a cuánto equivale del Producto Interno Bruto? 1.3, podría ser 1.6. El dato ellos están hablando de 2 puntos y algo. Que sería muy poco todavía. No sé, porque 2 puntos, bueno, se puede decir que en términos funcionales, y metiendo a salud como órgano rector, que su presupuesto neto son 18 mil millones de pesos, está en alrededor de 1.7. No llega a 2. No llega a 2. Increíble. Es un déficit significativo, ¿verdad? En comparación con lo que... Entonces, esos son de los temas a veces que, como decía doña Altagracia, de la práctica. O sea, yo estoy diciendo una cosa, pero en la práctica estoy haciendo lo contrario. Entonces, yo pienso que a nivel del presupuesto hay grandes retos que están planteados. Y hay, por ejemplo, el tema de la eficiencia y la eficacia. A veces ya no es tan bueno tú hablar de que, bueno, vamos a poner más recursos. Bueno, vamos a poner más recursos ¿para qué? Para que se dilapiden, vamos a poner más recursos en función de cuáles son los programas, de cuáles son los objetivos, de cuáles son las metas que estamos buscando. Y eso todavía estamos muy lejos. Y por eso yo digo, parodiando a Pavel, que el presupuesto de este año no rebasa mucho la tradición de lo que hemos estado haciendo. No hay cambio ahí en el presupuesto. Hay algunos cambios, porque no podemos ser tampoco tan extremistas en decir que no hay cambios, pero en términos estrictos los cambios no son fundamentales. O sea, hay una rutina. En un esquema clientelista es muy difícil hacer cambios. O sea, cuando tú tienes gente haciéndote manifestaciones porque hay que darle un puesto por el hecho de que se fajaron en la campaña, no es muy fácil. Cuando tú tienes 53 mil millones para financiar, para subsidiar a la CDE, y me está diciendo que estoy reajustando todo para el sector eléctrico, entonces no tengo logro. O tengo que darle 24 mil millones al Banco Central para que se lo coman en los déficits que tienen. Entonces no ha cambiado nada. Se nos acabó el tiempo, Nelson Suárez. Pero muchísimas gracias por venir. El tema del presupuesto va a seguir en la palestra. Sí, es un tema muy amplio. Y probablemente tengamos que volver a invitarlo. Un tema muy amplio y complejo. Y creo que el país tiene que... yo te estoy diciendo, yo no creo mucho en pactos ni nada de ese tipo de cosas que hacen. Yo siempre he dicho que el pacto que debemos hacer en el país, todo el mundo, es de cumplir las reglas y las leyes que están. Las que están hechas, nada nueva. Y si cumplimos esa, y después hablamos. Señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes. Así que les esperamos.